Hay lugares en este mundo que no buscan ser recordados. Carreteras largas, pueblos sin nombre, fondas al borde del camino donde la gente entra con hambre y sale sin haber dicho gran cosa. Son los rincones donde nadie espera que pase nada importante, y quizás por eso mismo, es exactamente ahí donde la vida decide sorprendernos. Esa tarde, un hombre cruzó la puerta de uno de esos lugares sin ninguna intención particular. No buscaba problemas. No esperaba nada fuera de lo ordinario. Solo llevaba horas al volante y el cuerpo le pedía un descanso. El estacionamiento tenía unas cuantas camionetas con lodo en las llantas, una minivan familiar, un tráiler con el motor encendido. Nada que llamara la atención. Nada que valiera la pena recordar. Y sin embargo, ese día quedaría grabado en la memoria de todos los que estuvieron presentes. El hombre entró con calma, con ese paso tranquilo de quien se siente cómodo en cualquier parte. El calor del lugar lo recibió de inmediato, con ese olor característico a café recién hecho y carne en el comal que te recuerda las cocinas de antes, las de verdad. Las bancas de vinil rojo estaban desgastadas por el uso, las mesas de metal brillaban con el sol que entraba por los ventanales, y por todos lados se escuchaba el sonido de cubiertos, voces en voz baja y una radio que murmuraba desde algún rincón detrás del mostrador. El hombre eligió una mesa en el centro del local. No pegada a la pared, no junto a la ventana. Desde ahí podía ver la entrada, el mostrador y la mayor parte del lugar, sin parecer que estaba vigilando a nadie. Era el tipo de costumbre que uno desarrolla con los años, sin darse cuenta siquiera de que lo hace. Una forma de leer el espacio antes de relajarse en él. La mesera se acercó con esa sonrisa de quien lleva demasiadas horas de turno, tomó el pedido de manera rápida y siguió su camino. El hombre acomodó los antebrazos sobre la mesa y dejó que su atención se dispersara con naturalidad. No había prisa. No había nada que resolver. Era solo una pausa en el camino. Fue entonces cuando sus ojos se detuvieron, sin intención aparente, en una figura sentada junto a la ventana. Un hombre de unos 40 y tantos años, quizás más. Chamarra sencilla, botas de trabajo con las puntas desgastadas, la clase de calzado que habla de muchas horas de pie. Tenía una taza de café frente a él, sin tocar, mientras escroleaba su celular con el pulgar. Sus hombros estaban sueltos, la postura relajada. Era la imagen de alguien que no tiene ningún motivo para estar alerta. Y fue precisamente eso lo que llamó la atención del hombre de la mesa central. La gente sin problemas tiene una forma particular de volverse invisible. Y a veces, esa invisibilidad los hace vulnerables. La puerta de la fonda volvió a abrirse, pero esta vez el sonido del timbre fue diferente, más brusco, como si el ambiente mismo lo hubiera sentido antes de que nadie pudiera verlo. Las conversaciones bajaron de volumen casi sin que nadie lo decidiera. Algo había cambiado en el aire. Un policía entró al local. El uniforme estaba planchado, los zapatos limpios. Caminaba despacio, con esa seguridad de quien está acostumbrado a que los espacios se acomoden a su presencia, no al revés. No fue hacia el menú. No miró hacia el mostrador para pedir algo. Sus ojos recorrieron el salón con lentitud, de mesa en mesa, de cara en cara, como quien mide distancias en lugar de saludar personas. La mesera lo saludó demasiado rápido, con esa voz que delata los nervios. El dueño, desde atrás del mostrador, levantó la cabeza y asintió con un gesto que tenía más de resignación que de bienvenida. El hombre de la mesa central captó esas reacciones sin mover un músculo. Las había visto antes, en distintos lugares, en distintos años. Eran las reacciones de gente que ha aprendido a no hacerse notar cuando cierta clase de autoridad entra por la puerta. El policía no se sentó. Se quedó parado en el centro del local, con las manos cerca del cinturón, dejando que su presencia llenara el espacio. No había urgencia en su postura. No había señales de una emergencia o una situación en desarrollo. Era otra cosa, más difícil de nombrar pero fácil de reconocer para quien sabe leer a las personas. Era poder buscando dónde aterrizar. Su mirada pasó sobre los jóvenes del fondo, siguió de largo junto a la señora con el niño, ignoró al señor mayor con el periódico. Y entonces se detuvo. Justo en la ventana. Justo en el hombre de la chamarra sencilla y las botas gastadas, que seguía mirando su celular sin saber absolutamente nada de lo que se estaba poniendo en marcha. El hombre de la mesa central lo observó todo desde el reflejo en la superficie metálica de la mesa, sin levantar la vista directamente. Vio cómo el policía se acercaba a la ventana, primero un paso, luego otro, con las botas haciendo sonar cada pisada sin ningún intento de suavizarlas. Había algo en la precisión de ese movimiento que no cuadraba con el aburrimiento de una guardia sin novedades. Era demasiado dirigido. Demasiado seguro de sí mismo.
La mesera llegó con el plato y lo dejó sobre la mesa con el gesto automático de quien ha repetido esa acción miles de veces. El olor de la comida se elevó entre los dos por un momento, devolviendo al lugar cierta normalidad. El hombre agradeció en voz baja y tomó el tenedor, aunque no comió de inmediato. Sus ojos no abandonaron el salón. El policía pasó por detrás de la mesa, junto a la ventana sin detenerse. Parecía un recorrido casual, del tipo que no significa nada para quien no está prestando atención. Pero en el instante en que su hombro se inclinó ligeramente hacia adentro, cuando su mano desapareció por un momento en el espacio bajo la orilla de la mesa, el tenedor del hombre de la mesa central se detuvo a mitad de camino entre el plato y su boca. El movimiento había sido pequeño. Casi nada. Pero era exactamente la clase de cosa que uno no improvisa. El policía siguió caminando hacia el mostrador, como si su interés hubiera cambiado de dirección. El hombre junto a la ventana tomó un sorbo de su café, tranquilo, sin notar que algo a su alrededor ya había comenzado a moverse en su contra. El hombre de la mesa central dejó el tenedor sobre el plato. Se recostó ligeramente en su silla y dejó que la pregunta que llevaba años conociendo volviera a posarse sobre él, silenciosa y sin permiso. No era una pregunta sobre si algo estaba mal. Eso ya lo sabía. Era la pregunta de siempre, si iba a permitirse ignorarlo. La fonda recuperó su rutina con esa facilidad inquietante que tienen los lugares públicos para disimular lo que ocurre dentro de ellos. Los platos seguían circulando, alguien rió en una de las mesas del fondo, la radio volvió a escucharse desde atrás del mostrador. El policía ahora estaba recargado en el mostrador con un codo apoyado sobre la superficie desgastada, conversando con el dueño como si fuera una visita de cortesía. Para cualquiera que lo viera sin contexto, la escena habría parecido completamente ordinaria. Pero lo ordinario, cuando se usa como disfraz, siempre tiene una costura que se puede encontrar si uno sabe dónde mirar. El hombre de la mesa central tomó otro bocado, masticó despacio, y dejó que sus ojos volvieran a la ventana sin fijarse en ella directamente. Esa forma de mirar que uno aprende con el tiempo, cuando ver sin ser visto importa tanto como lo que se está viendo. El hombre de la chamarra seguía con su celular, los hombros sueltos, la postura abierta. Era la imagen de alguien que confía en el espacio que ocupa, alguien que nunca ha tenido razón para no hacerlo. Esa confianza, en este momento, lo hacía vulnerable. El policía soltó una carcajada breve ante algo que dijo el dueño. El sonido llegó justo lo suficiente para que el salón lo escuchara, para que cualquier tensión que hubiera quedado flotando en el ambiente se disolviera un poco más. Era un sonido calculado, aunque quien lo producía quizás ni siquiera lo sabía. El dueño respondió con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, y en ese instante, sus ojos se desviaron una fracción de segundo hacia la ventana antes de volver al policía. Ese movimiento mínimo, casi imperceptible, fue suficiente. Confirmaba que la presencia del policía en esa fonda no era casualidad. El hombre de la mesa central ajustó ligeramente el ángulo de su silla, lo justo para ampliar su campo de visión hacia la mesa junto a la ventana. El movimiento pareció simplemente el de alguien buscando una postura más cómoda. Desde ese ángulo podía ver el espacio bajo la mesa, donde la luz del sol se apagaba en una penumbra gris y quieta. Todo estaba inmóvil ahí abajo. Lo que hubiera sido colocado ahí, si es que algo había sido colocado, esperaría hasta que alguien decidiera que era momento de encontrarlo. El policía se despegó del mostrador y comenzó a caminar de nuevo, esta vez hacia el fondo del local. Su paso seguía siendo el mismo, sin apresurarse, sin buscar llamar la atención, pero con esa precisión de quien tiene cada movimiento decidido de antemano. Pasó junto a una mesa, luego otra. Sus ojos ya no vagaban por el salón. Tenían un destino. El hombre de la mesa central soltó un respiro lento y lo dejó salir sin prisa. Conocía esa sensación en el estómago, esa contracción que no es miedo sino cálculo. La diferencia entre las dos es importante. El miedo paraliza, el cálculo prepara. El policía hizo una pausa cerca de los sanitarios, de espaldas al salón, como si acomodara la correa de su radio. Luego giró y comenzó a regresar por el mismo camino que había tomado. Y al pasar de nuevo junto a la ventana, el hombro volvió a inclinarse levemente hacia adentro. Esta vez el movimiento fue aún más pequeño, casi un parpadeo de gesto, pero ahí estaba. La mano que apareció y desapareció en el mismo aliento. El hombre de la mesa central apretó el tenedor un instante. El policía siguió de largo sin detenerse, volvió al mostrador, intercambió unas palabras más. El hombre junto a la ventana no había sentido nada. No se había movido. Seguía en su mundo, sin saber que alguien acababa de colocar algo dentro del suyo. Lo que más perturbó al observador silencioso no fue el acto en sí. Fue la facilidad con que había sido ejecutado.
Esa clase de soltura no se improvisa. Se practica. Y las cosas que se practican tienen historia, tienen patrón, tienen víctimas anteriores que nadie defendió. El hombre levantó la vista hacia los rincones del techo. Las cámaras aparecieron sin esfuerzo para quien sabe buscarlas, una sobre el mostrador apuntando hacia la caja registradora, otra cerca de la entrada con su pequeña luz roja estable, y una tercera junto a las ventanas, parcialmente cubierta por una planta decorativa, con un ángulo de visión que era imposible calcular desde donde estaba sentado. Hizo una nota mental de sus posiciones, de dónde caían las sombras, de qué movimientos podrían haber quedado registrados y cuáles no. A su alrededor, la fonda respiraba con normalidad. La mesera rellenaba una taza en el mostrador. Los jóvenes del fondo volvieron a reírse de algo. El señor del periódico pasó una página. La vida seguía su curso, y eso era exactamente lo que hacía posible todo lo demás. Fue entonces cuando el policía dejó su taza sobre el mostrador con un sonido suave y definitivo. No pidió más. No buscó su billetera. Simplemente se dio la vuelta y por primera vez desde que había entrado, enfrentó el salón completo. Sus ojos recorrieron las mesas con lentitud. Cuando llegaron a la mesa central, se detuvieron. Solo fue un momento. Pero fue suficiente. Los dos hombres se midieron en silencio, sin que nadie a su alrededor lo notara. El policía no miraba con curiosidad. Miraba con la frialdad de quien está evaluando un factor que no estaba en sus planes. El hombre de la mesa central sostuvo esa mirada sin devolver tensión, sin apartar los ojos, sin ofrecer ninguna reacción que pudiera leerse como provocación o como rendición. Simplemente estuvo ahí, quieto, presente. Luego la mirada del policía siguió su camino, de regreso a la ventana. El hombre de la mesa central sintió el peso de ese instante acomodarse en su lugar. Ya no era una variable ignorada. Había sido notado. Y ser notado, en este tipo de situaciones, cambiaba el tablero. El policía se enderezó, acomodó el cinturón con ese gesto automático que tienen quienes lo llevan puesto todos los días, y echó a andar hacia la mesa junto a la ventana. Pero esta vez era diferente. Los hombros cuadrados. El paso más marcado. Una energía distinta que el salón captó antes de entender por qué. Se plantó junto a la mesa del hombre de la chamarra, lo suficientemente cerca como para proyectar su sombra sobre el celular que el otro sostenía. El hombre levantó la vista, sorprendido, con esa confusión en el rostro de quien no entiende qué está pasando ni por qué de repente toda la atención del mundo cayó sobre él. El hombre de la mesa central no alcanzó a escuchar las palabras. El ruido del local las tragó. Pero no las necesitaba. Llevaba años leyendo cuerpos, no bocas. El policía tenía los pies bien plantados y las manos cerca del cinturón, esa postura que no busca diálogo sino que lo cierra antes de que empiece. El hombre de la chamarra se tensó, los hombros subiéndole como cuando uno recibe un golpe de frío inesperado. El policía se agachó levemente, la mano se movió bajo la orilla de la mesa, los dedos buscaron, encontraron, cerraron. Se irguió despacio, con esa expresión de quien descubre algo que, curiosamente, no parece haberle sorprendido en absoluto. Abrió la mano. Extendió la palma. Lo que descansaba ahí era pequeño, pero en ese contexto, era enorme. Y entonces levantó la voz. Fue como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo y luego lo subiera de golpe. Las palabras del policía cortaron el ambiente del local, claras y amplias, construidas para ser escuchadas por todos. Las cabezas giraron. Las conversaciones se cortaron a la mitad. Los jóvenes del fondo se quedaron callados. La mesera se detuvo con la charola inclinada, sin terminar de acomodarla. El policía levantó la mano, mostrando lo que sostenía como si estuviera presentando una evidencia ante un jurado invisible. El hombre de la chamarra negó con la cabeza. Abrió la boca varias veces sin que las palabras llegaran. Buscó con los ojos algún punto de apoyo en el salón, y por un segundo, su mirada chocó brevemente con la del hombre de la mesa central. Sin reconocimiento. Sin saber quién era ese señor tranquilo que lo estaba observando. Sin saber que había alguien en esa fonda que había visto lo que él no pudo ver. El policía construía su relato pieza por pieza, con la voz cargada de autoridad y la postura de quien no espera que nadie lo contradiga. Las personas a su alrededor comenzaron a inclinarse hacia atrás en sus sillas, creando distancia, como si la cercanía pudiera convertirlos en cómplices de algo que aún no entendían del todo pero que ya les incomodaba profundamente. El hombre de la mesa central observó los rostros. Vio cómo cambiaban. Vio el momento exacto en que la incomodidad empieza a parecerse a la complicidad, cuando el silencio deja de ser neutralidad y se convierte en permiso. Vio cómo el policía alcanzaba las esposas.
El clic metálico al soltarlas del cinturón resonó en el salón de una manera que no correspondía a su tamaño. Fue un sonido pequeño con un peso enorme. El hombre de la chamarra retrocedió instintivamente, las manos levantadas, las palmas abiertas, la silla raspando el piso hacia atrás al ponerse de pie. El policía avanzó para cerrar la distancia con esa facilidad practicada de quien ha hecho esto muchas veces. Y fue en ese momento, exactamente en ese instante, cuando el hombre de la mesa central dejó el tenedor con cuidado sobre el plato. No se levantó todavía. No habló todavía. Dejó que el momento se extendiera un segundo más, dejó que el salón absorbiera el peso de lo que estaba ocurriendo. Porque sabía, por experiencia, que el momento importa tanto como la intención. Intervenir demasiado pronto y la verdad suena a interrupción. Demasiado tarde y ya no cambia nada. Pero cuando la mano del policía cerró alrededor de la muñeca del hombre de la chamarra, la decisión ya no fue una pregunta. Se levantó. El sonido de la silla de metal contra el piso cortó el ambiente con una limpieza que no admitía ignorarse. Todas las cabezas giraron. Toda la atención del local se redirigió hacia él. El policía levantó los ojos. Y en esa fonda al borde de la carretera, donde nadie esperaba que pasara nada importante, algo estaba a punto de cambiar para siempre. El sonido de la silla todavía resonaba entre las paredes cuando el hombre de la mesa central dio su primer paso. Lento. Deliberado. Sin apresurarse, sin vacilar. Era el paso de alguien que ha tomado una decisión y ya no necesita convencerse de ella. El café seguía goteando desde el borde de la mesa donde había salpicado antes, marcando el tiempo con esa paciencia silenciosa que tienen las cosas pequeñas cuando todo lo demás se detiene. El policía no soltó la muñeca del hombre de la chamarra. En cambio, lo jaló hacia él, usándolo como ancla mientras evaluaba a esta nueva presencia que se acercaba sin señales de detenerse. ¿Cuál es el problema aquí?, dijo el policía, con esa voz entrenada para llenar espacios y cerrar conversaciones antes de que empiecen. Las palabras sonaron tranquilas, casi amables. Pero no eran una pregunta. Eran una advertencia. El hombre se detuvo a unos pasos de distancia, las manos visibles a los lados del cuerpo, la postura abierta. Su expresión no mostraba enojo ni nerviosismo. Solo esa calma particular de quien sabe exactamente dónde está parado y por qué. Creo que deberíamos ir más despacio, dijo con una voz que no buscaba imponerse sino ser escuchada. Usted pasó junto a esa mesa 2 veces antes de encontrar algo. El salón reaccionó en fragmentos. Una respiración cortada cerca del mostrador. Una silla que crujió cuando alguien se inclinó hacia adelante sin darse cuenta. El hombre de la chamarra giró la cabeza hacia él, y en su rostro apareció primero la incredulidad y luego algo más frágil, más difícil de sostener, la esperanza de quien lleva rato pensando que nadie lo va a ayudar. El policía apretó la muñeca, soltó al hombre y lo empujó de regreso contra la mesa, sujetándolo ahí con una mano firme sobre el hombro. El movimiento fue rápido, calculado para parecer control en lugar de lo que realmente era. Está interfiriendo con un operativo, dijo, girándose hacia el hombre. La voz había bajado un tono, pero ganado en filo. Estoy señalando lo que vi, respondió el hombre sin alterarse. Usted pasó por esa mesa. Su mano estuvo bajo el borde. Después regresó y encontró algo. Así no funciona esto normalmente. Algo se movió detrás de los ojos del policía. La confianza seguía ahí, pero con una grieta que antes no existía. Dio un paso hacia el hombre, abandonando por un momento al de la chamarra, invadiendo el espacio del otro con esa certeza de quien está acostumbrado a que la gente retroceda. El hombre no retrocedió. Hay cámaras aquí, dijo el hombre con la misma calma, mirando brevemente hacia los rincones del techo. Van a mostrar por dónde caminó usted y en qué orden. Van a mostrar cuánto tiempo lleva ese señor sentado aquí sin causar ningún problema. Los ojos del policía se dispararon hacia el techo casi sin quererlo. Fue apenas un instante, pero en ese salón donde ahora todos prestaban atención, un instante era más que suficiente. El dueño detrás del mostrador tragó saliva. Apretó el borde de la caja registradora con ambas manos y abrió la boca, pero la volvió a cerrar, pesando en silencio las consecuencias de cada camino posible. Usted no sabe lo que vio, dijo el policía, con la voz más baja ahora, con ese filo que ya no busca convencer sino intimidar. Y no le corresponde decirme cómo hacer mi trabajo. Sí sé lo que vi, respondió el hombre. Y algunas personas aquí también lo vieron. No señaló a nadie. No buscó aliados con la mirada. Solo dejó que el recordatorio flotara en el aire, que cada persona en ese salón sintiera el peso de haber estado presente, de haber visto lo que vio. Una mujer en una mesa cercana apretó los labios. Luego asintió,
Apenas, un movimiento pequeño que en otro momento habría pasado desapercibido. Pero en ese silencio cargado, fue como encender una luz. El policía lo sintió. Sintió como el relato que había construido comenzaba a resbalársele entre los dedos, y eso fue lo que terminó de romper lo que le quedaba de compostura. Se giró bruscamente hacia el hombre de la chamarra, le aferró el brazo con brusquedad y lo jaló hacia adelante. El hombre tropezó, golpeó la rodilla con la silla, el miedo cruzó su cara de manera completa y abierta. «Esto se acabó», dijo el policía. «Quedas detenido». El sonido metálico de las esposas al soltarse del cinturón volvió a llenar el salón. «Espere», dijo el hombre, y esta vez la voz tenía peso propio, sin necesidad de alzarla. «No hay razón para esposarlo todavía. Ni siquiera le ha hecho una pregunta». El policía se giró hacia él con la cara encendida, la paciencia completamente agotada. «Usted no me dice cómo hacer mi trabajo», respondió con los dientes apretados. «Está escalando porque no le gusta que lo estén observando». Esa palabra aterrizó de manera distinta en el salón. «Escalando». Era la verdad dicha en voz alta, y la verdad dicha en voz alta en el momento justo tiene un peso que ninguna autoridad puede quitarle fácilmente. El policía avanzó hacia él, la mano rozando las esposas, luego descendiendo más cerca del costado, cerca del arma. Era un gesto que tal vez ni él mismo notó conscientemente. Pero todos los demás sí lo notaron. Los celulares ya no estaban escondidos. Estaban levantados, abiertos, grabando sin disimulo. Ya nadie fingía no estar mirando. El policía tomó la taza de café que quedaba sobre la mesa cercana y la movió con un gesto amplio y descuidado que no engañó a nadie. El líquido cayó en un chorro continuo sobre el sombrero del hombre, le corrió por los hombros, empapó la tela de su camisa y fue a perderse en el piso en pequeñas gotas que sonaron ridículamente tranquilas en medio de todo. Un silencio helado cayó sobre el salón. El policía sostenía la taza vacía con una sonrisa que no tenía nada de arrepentimiento. «¿Qué pasó?», dijo, lo suficientemente alto para que todos lo escucharan. «¿Accidente?». El hombre no se limpió. No parpadeó. No reaccionó de ninguna de las formas que el policía estaba esperando. Se quedó quieto, con el café escurriendo desde el ala del sombrero, y lo miró con esa calma que es más difícil de sostener frente a un provocador que cualquier otra cosa en el mundo. Lentamente, levantó la mano y se quitó el sombrero. Lo colocó sobre la mesa con cuidado. El café se extendió debajo de él, oscuro y silencioso. «Acaba de cruzar una línea», dijo en voz baja. La sonrisa del policía vaciló por primera vez. «Estoy deteniéndolo por interferir con una investigación policial», anunció, recuperando el volumen oficial. «Dese la vuelta». Se acercó con la mano extendida hacia la muñeca del hombre, la otra mano bajando instintivamente hacia el costado, hacia el arma, ese movimiento pequeño que en cualquier otro contexto podría parecer insignificante pero que en ese salón, con esos ojos encima y esas cámaras grabando, fue lo que terminó de definir todo. El hombre lo vio. Lo procesó en un instante. Y entendió que las palabras habían hecho todo lo que podían hacer. Cuando el policía arremetió hacia adelante para sujetarlo, el hombre giró el hombro con la precisión de quien no actúa por impulso sino por necesidad. El agarre encontró aire. El policía perdió el equilibrio por una fracción de segundo, ese intervalo mínimo que sin embargo cambia todo lo que viene después. El hombre no retrocedió. No atacó. Se acercó, cerrando la distancia, quitándole el espacio que necesitaba para escalar. Colocó una mano sobre el antebrazo del policía, no para golpear sino para redirigir, y con la otra aplicó una presión firme sobre el hombro, usando el propio impulso del policía en su contra. No hubo caída dramática. No hubo golpe teatral. El policía fue al piso con la torpeza inevitable de quien tiene el peso mal puesto y los pies mal plantados, la rodilla tocando el suelo primero, luego la otra, el impacto resonando con un sonido seco que recorrió el salón de pared a pared. El salón estalló. Sillas que se apartaban de golpe, alguien que gritó, la mesera que se apoyó en el mostrador con la mano en la boca, los jóvenes del fondo pegados a la pared con los ojos como platos. El señor mayor con el periódico estaba de pie a medias sin saber cuándo se había levantado. El hombre mantuvo el control del brazo del policía, el que había estado buscando el arma, sujetándolo en un ángulo que hacía inútil cualquier resistencia sin necesidad de causar daño. No lo presionó contra el suelo. No lo humilló. Solo lo mantuvo ahí, con la suficiente firmeza para que quedara claro que moverse no era una opción conveniente. «Deje de resistirse», dijo el hombre con voz serena y clara, lo suficientemente alta para que el salón entero lo escuchara. La ironía no pasó desapercibida para nadie. El policía jadeaba, el pecho agitado,
los ojos abiertos con esa mezcla de furia y desconcierto de quien esperaba un resultado completamente diferente. Sus manos buscaron el piso, sus dedos se extendieron sin encontrar nada útil. Las esposas cayeron del cinturón con un chasquido y fueron a detenerse junto a la pata de una mesa cercana. El hombre las alejó de una patada suave, sin desviar la atención, sin aflojar el agarre. «No se mueva», dijo. Y el policía no se movió. A su alrededor, el salón había dejado de ser una fonda. Era otra cosa ahora, un lugar donde algo que normalmente se mantenía invisible había salido a la luz y no podía volver a meterse en las sombras. El hombre de la chamarra seguía junto a su mesa, las manos todavía levantadas a medias, las rodillas temblando levemente. Miraba la escena frente a él con esa expresión de quien no termina de creer lo que sus ojos le están mostrando. Cuando sus ojos encontraron los del hombre que lo había defendido, no dijo nada. Solo asintió, una vez, con la cabeza. Un gesto pequeño que cargaba todo lo que las palabras no alcanzan a decir. «Llámenle a alguien», dijo el hombre sin dirigirse a nadie en particular. El dueño ya estaba buscando el teléfono con manos nerviosas. Alguien más marcaba en su celular, hablando rápido, explicando que había habido un incidente, que había un oficial en el suelo, que todo estaba siendo grabado. El policía habló una última vez desde el piso, con la voz reducida a algo que ya no se parecía a la autoridad con que había entrado. «Vas a tener problemas por esto», murmuró. El hombre se inclinó apenas lo suficiente para que solo él pudiera escucharlo. «Ya terminó bien», respondió. Desde el momento en que buscó el arma. Afuera, las llantas de un patrullero crujieron sobre la grava. Las puertas se abrieron y se cerraron. Voces profesionales llamaron desde el exterior. La tarde seguía igual que antes, indiferente, el sol en el mismo lugar, la carretera con el mismo tráfico. Entraron dos oficiales primero, deteniéndose en la puerta para leer la escena en silencio. Sus ojos recorrieron el salón, al hombre en el suelo, al civil que lo controlaba, los celulares levantados en todas las mesas, el café derramado, el hombre de la chamarra con las manos aún a medio bajar. Luego entró un tercero, de más edad, con ese paso más lento que no es cansancio sino experiencia. Se quedó junto al mostrador y también leyó el salón, pero más despacio, sin perderse nada. «¿Cuántas cámaras tiene este lugar?», preguntó dirigiéndose al dueño. «3», respondió el dueño con la voz tensa. «¿Todas funcionando?». El oficial asintió de una manera que sugería que esa respuesta confirmaba algo que ya sospechaba. «Puede soltarlo», le dijo al hombre. «Ya nos hacemos cargo». El hombre aflojó el agarre con cuidado, se incorporó despacio y dio un paso atrás manteniendo las manos visibles. El policía fue levantado del suelo por dos de sus colegas, el uniforme arrugado, las rodillas manchadas, los bordes nítidos de la autoridad completamente desdibujados. No miró a nadie mientras lo incorporaban. Tenía la vista fija en algún punto más allá de las paredes de esa fonda. El oficial mayor se acercó al hombre con una libreta. «Su nombre, por favor». El hombre respondió con calma, sin rodeos. Luego describió lo que había visto, en orden, sin exagerar, sin omitir nada. No especuló. No acusó con adornos. Solo narró la secuencia tal como había ocurrido, porque la verdad no necesita dramatismo para ser convincente, solo necesita precisión y coherencia. Cuando terminó, el oficial lo miró un momento antes de escribir la última línea. Luego asintió, con ese respeto contenido de quien reconoce algo sin necesidad de decirlo en voz alta. «Estaremos en contacto», dijo. El salón fue recuperándose poco a poco. Las sillas volvieron a su lugar. Alguien puso una servilleta sobre el charco de café en el piso. La radio permaneció apagada porque el silencio ahora era más fácil de sostener que cualquier canción. Afuera, otros patrulleros llegaron sin apresurarse, su presencia firme pero sin sobresaltos, como si el momento ya hubiera encontrado su propio equilibrio. El oficial de más edad supervisó cada declaración, cada celular catalogado, cada ángulo de cámara asegurado. Lo hizo sin aspavientos, sin discursos, pero con esa insistencia tranquila de quien entiende que esta vez las cosas no van a archivarse en un cajón. El dueño se acercó al hombre cuando todo estaba casi terminado. Se detuvo a una distancia respetuosa, como si no estuviera del todo seguro de merecer el espacio. «No tenía por qué meterse», dijo en voz baja. «La mayoría no lo haría». El hombre negó ligeramente con la cabeza. «Alguien tenía que hacerlo», respondió. El dueño tragó saliva. «El café corre por nuestra cuenta», añadió, y luego miró la camisa empapada del hombre. «Y lo que necesite». El hombre dejó asomar una sonrisa breve. «Estoy bien», dijo.
El hombre de la chamarra se acercó el último, con ese paso todavía un poco inseguro de quien acaba de librarse de algo que no sabe muy bien cómo nombrar. Se detuvo a una distancia prudente, los ojos directos pero sin pretensiones. No sé qué hubiera pasado si usted no hubiera dicho algo, dijo con la voz todavía ronca. El hombre lo miró. Diga la verdad cuando le pregunten, respondió. Así es como esto se sostiene. El otro asintió con firmeza. Lo haré. Uno por uno, los testimonios fueron tomados. Los teléfonos quedaron registrados. Las grabaciones, aseguradas. El sistema, imperfecto como siempre, había sido obligado a mirarse en el espejo bajo una luz que no pudo controlar. Cuando todo hubo terminado, cuando la última pregunta fue respondida y la última nota tomada, el hombre se encontró de pie junto a la puerta. El sol de la tarde entraba por el vidrio exactamente igual que cuando había llegado, sin haberse enterado de nada, sin haber cambiado lo más mínimo. La carretera afuera lucía idéntica a sí misma. Hizo una pausa con la mano sobre la puerta. Miró el salón una última vez. Las personas que habían estado a punto de quedarse calladas. El espacio donde el silencio había estado muy cerca de ganar. Luego salió. El aire de la tarde era más fresco de lo que recordaba. Caminó hacia su vehículo sin prisa, con ese paso sin pretensiones de siempre, volviéndose invisible de nuevo entre la gente ordinaria de un día ordinario. No se sentía victorioso. No sentía el peso de un héroe. Sentía algo más quieto, más estable, esa certeza tranquila de quien sabe que hizo lo que tenía que hacerse, ni más ni menos. Arrancó el motor y volvió a la carretera. La fonda se fue achicando en el espejo retrovisor hasta desaparecer. Pero algo dentro de esas paredes había cambiado, aunque fuera de manera pequeña, aunque los que lo vivieron tardaran tiempo en encontrar las palabras para describirlo. Porque a veces la justicia no llega con discursos ni con grandes gestos. A veces llega en la forma de alguien que se niega a mirar hacia otro lado. Alguien que se queda quieto cuando le dicen que se mueva. Alguien que entiende que las batallas más importantes de la vida no ocurren en los lugares que la historia recuerda, sino en fondas al borde del camino, en momentos que nadie estaba esperando, frente a movimientos pequeños que estaban diseñados para que nadie los viera. Y a veces, con que una sola persona los vea, es suficiente.